Perdón. Bueno, vamos a hacer un recordatorio del edema agudo de pulmón. Nosotros habíamos ya revisado lo que es el edema agudo de pulmón, que es una condición patológica en la cual hay acumulación anormal de líquidos extravasculares en el intersticio y en los alvéolos pulmonares. Que habíamos mencionado que es una situación grave que requiere tratamiento urgente, puesto que puede producir la muerte del paciente. Se presenta con frecuencia en la práctica médica diaria, haciendo también a veces hallazgos en pacientes con necropsia. Nosotros habíamos mencionado que hay algunos factores que tiene de seguridad que tiene el pulmón contra el edema agudo del pulmón, como por ejemplo que los alvéolos permanecen normalmente secos por las condiciones físicas reinantes entre el capilar y el intersticio, con presiones hidrostáticas prácticamente iguales a nivel intracapilar e intersticial, que varía entre 8 a 10 milímetros de mercurio. Mientras que la presión oncótica a nivel de los capilares pulmonares alcanza hasta los 28 milímetros de mercurio. Entonces, en condiciones normales prácticamente no sale líquido desde el capilar hacia el intersticio, el capilar pulmonar, ¿no? Y si sale una poca cantidad de líquido, pues la presión oncótica ejercida por las proteínas del plasma excede con mucho la presión hidrostática capilar e impide que escape líquido plasmático hacia el espacio intersticial. Aparte de eso, a nivel pulmonar existe una gran cantidad de vasos linfáticos que ayudan a drenar el líquido que puede haberse filtrado hacia el espacio intersticial del pulmón. Cualquier producto que falle en este mecanismo, con incremento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica o un aumento en la permeabilidad en la membrana alveolo-capilar o una disminución en el drenaje linfático puede generar un edema agudo de pulmón. A veces pueden interferir varios factores en la misma, ¿no? En la generación de la hipertensión arterial pulmonar. El edema agudo de pulmón se clasifica en dos, lo habíamos mencionado, el cardiogénico y el no cardiogénico. En el cardiogénico, pasa por algunas etapas y se debe a la presión incrementada a nivel de la membrana, más bien incremento de la presión hidrostática, y el no cardiogénico, en cambio, es un aumento en la permeabilidad a nivel de la membrana alveolo capilar. En el edema agudo pulmonar cardiogénico pasa por tres etapas, en la etapa 1, 2, 3 y 4, en la que hay aumento de la presión capilar pulmonar que supera la oncótica, ocasionando la salida de líquido del intersticio, pero los vasos sanguíneos linfáticos, drenan el exceso de líquido y el paciente a lo mejor por un aumento en lo que es vamos a ver si tenemos aquí un aumento a nivel de la membrana alveolo capilar. A nivel de la membrana alveolo capilar está edematizada. Como podemos ver aquí, puede generar una disminución de la difusión de oxígeno desde el alveolo hacia el capilar, generando disnea. Vamos a tener como manifestación la disnea. En la etapa 2, la cantidad de líquido filtrado es excesiva y supera la capacidad de drenaje linfático, originando ya un incremento en la disnea y el líquido se acumula a nivel incluso del espacio intersticial peribronquial. Entonces, lo cual va a generar incluso la aparición aquí de sibilancias e incremento de la disnea. En la etapa 3 se produce ya una salida de líquido a nivel del alveolo, lo cual va a generar la presencia ya de estores crepitantes. Puede haber roncus y sibilancias. Se incrementa la disnea, puede haber tos con expectoración. Y en la etapa 4, pues, los alvéolos están plenos de líquidos, ¿no? El paciente está muy insuficiente, está con sensación inminente de muerte, y hay una gran cantidad de líquido, y cuando es cardiogénico, pobre en proteínas. El edema intersticial interfiere en la hematosis. Ustedes acordarán que los gases difunden por gradiente de presión entre el alveolo y el capilar, y el gradiente de concentración, ¿no? Siendo el oxígeno menos difusible que el CO2. Entonces, por lo tanto, la respuesta del cuerpo frente a la disminución de la presión parcial de oxígeno a nivel capilar y a nivel sistémico va a incrementar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca por activación de quimios receptores. Entonces, esto va a generar
aumento en la frecuencia respiratoria y una salida mayor de CO2, porque el CO2 es más difundible y atraviesa fácilmente esta membrana y sale al ambiente, generando que en la gasometría hay una disminución de la presión parcial de oxígeno y también de la presión parcial de CO2. El edema agudo de pulmón se manifestaba fundamentalmente como disnea, tos, expectoración abundante, espumosis rosada. En ocasiones puede aparecer ya hemoptisis, como el estenosis mitral por ruptura de pequeños capilares, aleteo nasal, tiraje intercostal, estertores crepitantes diseminados y dolor precordial generalmente nocturno en un angor. En el edema agudo de pulmón no cardiogénico, en cambio, el problema no está en la presión hidrostática. Ustedes pueden ver aquí el vaso sanguíneo dilatado y aquí, en cambio, un vaso sanguíneo normal. Aquí la presión hidrostática es normal. Aquí lo que va a cambiar es un aumento en la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar, lo cual va a generar que más líquido cargado de proteínas escape hacia el intersticio y del intersticio hacia el alveolo, generando las etapas. Obviamente, el fluido a nivel del aumento de la permeabilidad alveolo-capilar es mayor que cuando generado por el shock cardiogénico. El edema agudo de pulmón cardiogénico. Entonces aquí vamos a tener nosotros un exudado a nivel alveolar cargado en proteínas. Las causas son múltiples, ¿no? Entre el edema agudo de pulmón cardiogénico puede ser causas tóxicas, aspiración de fluidos nocivos, enfermedad de las alturas, reacciones agudas a radiación, postraumática, neumonía, sepsis, expansión pulmonar rápida tras toracentesis, pancreatitis aguda, embolismo graso postraumático, que incrementa el síndrome de distrés respiratorio agudo severo del adulto, que genera un incremento en la permeabilidad, y también pueden aparecer células inflamatorias a nivel de este exudado en el edema agudo de pulmón no cardiogénico. La etiología del edema agudo de pulmón cardiogénico, pues es un incremento en la, en, en, en la presión venosa, en el capilar venoso, y esto va a generar, pues puede ser por una sobrecarga de volumen, como por ejemplo administración excesiva de líquidos, síndrome de congestión venosa, y en las cardiopatías, todo tipo de cardiopatía isquémica, pulmonar, hipertensiva, en fin, va a generar que la falla en el nivel del ventrículo va a generar la sobrecarga a nivel de la aurícula, y de la aurícula izquierda hacia las venas pulmonares, y de las venas pulmonares hacia los capilares venosos pulmonares, lo cual va a generar la salida de líquido hacia el intersticio por un incremento de la presión hidrostática, ¿no? También tenemos que la estenosis mitral, la disfunción ventricular izquierda, la cardiopatía isquémica, las embolias pulmonares, la hipertensión arterial severa y las arritmias cardíacas, la insuficiencia aórtica, miocarditis, pueden generar un edema agudo de pulmón de tipo cardiogénica, sea por exceso de volumen o por alteraciones a nivel de lo que es la arquitectura normal del corazón o la morfología cardíaca. Por falla de bomba cardíaco puede generar un edema agudo de pulmón. En cambio, los no cardiogénicos ya habíamos mencionado la inhalación de tóxicos, toxinas circulantes, reacciones inmunológicas a las drogas que habíamos mencionado, infecciones, síndrome de estrés respiratorio agudo severo, y después de realizar una toracocentesis con drenaje súbito y masivo de un neumotórax. También nosotros podemos tener un edema agudo de pulmón no cardiogénico por alteración en la producción de proteínas. Acordaránse que las proteínas, la cantidad de proteínas producidas depende de la dieta del paciente. Entonces, un estado nutricional con déficit proteico puede generar una disminución de producción hepática de proteínas, y por lo tanto la predisposición a generar un edema agudo de pulmón si tenemos sobrecarga de volumen. Causas hepáticas, la hepatopatía, sobre todo la cirrosis, puede llevar a una disminución de la producción hepática de albúmina, y esto generar una disminución de la presión oncótica y generar un edema agudo de pulmón. Hay pacientes con enfermedades renales, con sobre todo síndrome nefrótico, nefrítico, van a generar un aumento en la producción de eliminación de albúmina, lo cual va a disminuir la presión oncótica, que que disminuye con respecto a la presión hidrostática, y eso va a generar un edema agudo de pulmón no cardiogénico. Entonces, desequilibrando la ley de Starling, que es sobre la presión hidrostática y la presión oncótica, que se mantienen equilibrados a nivel pulmonar.
Entonces aquí la falla aguda del ventrículo izquierdo que va a llevar un incremento de la presión a nivel de la aurícula izquierda, eso a nivel de las venas pulmonares, los capilares pulmonares, esto en la fase intersticial hacia el intersticio, fase 1, fase 2, si es drenado por los vasos linfáticos o no es drenado por los vasos linfáticos. Y la fase alveolar, cuando supera los 25 milímetros de mercurio, pues nosotros tenemos la presencia de crepitantes. Incluso aquí vamos a ver que hay alteraciones a nivel de lo que es ya a nivel radiológico y a nivel sanguíneo. En la enfermedad del edema agudo de pulmón cardiogénico, la presión de CO2 arterial está baja, al igual que la presión de CO2 también está baja en las fases agudas. Ya cuando hay un mayor edema a nivel del intersticio bronquial y bronquial mismo, puede generarse una retención con incremento de CO2. La reducción de la capacidad vital también está disminuida, la disminución en la compliance pulmonar, alteraciones en el pH que puede llevar a una alcalosis respiratoria secundaria de hiperventilación y obviamente el incremento de la presión en cuña a nivel de la arteria pulmonar y puede tener también a nivel de un gasto cardíaco bajo medido por cateterismo o ecocardiografía. ¿Cuáles son las manifestaciones radiológicas del edema agudo de pulmón? Pues puede existir una cardiomegalia, un tamaño normal, sobre todo cuando es originado por infarto agudo del miocardio, o puede haber una redistribución a nivel de los flujos pulmonares, donde se produce la cefalización de los vasos cuando supera la presión de 15 milímetros de mercurio, hay edema intersticial con la presión entre 20 y 25 milímetros de mercurio, y sobre esta pues ya tenemos la fase alveolar, donde se produce ya edemas peribronquiales, como se llaman los manguitos peribronquiales, posteriormente un aspecto de vidrio deslustrado que se extiende hacia la periférica, hay los linfáticos subpleurales y las cisuras son visibles, hay líneas B de Kerlin, y obviamente ya cuando supera los 30 milímetros de mercurio hay un edema alveolar difuso, lo que confluyente, algodonoso, que se conoce como el edema en alas de mariposa. Entonces aquí ya estamos mencionando eso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Mediante la anamnesis. Aparece bruscamente, es nocturno, antecedentes de insuficiencia cardíaca, hipertensión, infarto agudo del miocardio, antecedentes de disnea de esfuerzo y tos seca. Y al examen físico, paciente angustiado, inquieto, sentado en la cama sin poder realizar decúbito porque tiene mayor disnea, diaforesis profusa, taquineico, disnea de esfuerzo hasta llegar a la octopnea, tos con esputo y espumoso salmonado, y en la fase 4, cianosis periférica y palidez y aumento de la frecuencia respiratoria y un sensación inminente de muerte, el paciente se está ahogando en sus propios líquidos. En el examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Estestoros pulmonares, taquicardia, palpitaciones, hiper o hipoperfusión, tensión arterial. Si está acompañado de shock, la presencia de ritmo de galope con R3 y R4, oliguria, y el uso de la musculatura accesoria respiratoria, como habíamos mencionado, para tratar de captar la mayor cantidad de aire ambiental, tos seca con sibilancias en la fase intersticial, y tos con esputo salmonado y crepitantes basales en la fase de alveolar. Entonces, diagnóstico lo hacemos con los signos y diagnósticos de la exploración física, suelen ser suficientes para llegar al diagnóstico de edema agudo de pulmón. Aquí tenemos la radiografía, miren, infiltrado en alas de mariposa. Aquí nosotros podemos decir, si vemos esto, pues tenemos ya un incremento de la presión a nivel, presión mayor de 30 milímetros de mercurio a nivel de la presión de cuña. Entonces, esto es una característica del edema en alas de mariposa por el edema agudo de pulmón. La radiografía es importante porque nos permite hacer diagnóstico diferencial, principalmente con el asma bronquial, la tromboembolia pulmonar y el hemotórax espontáneo. La radiografía de tórax generalmente ayuda a diferenciar el edema pulmonar cardiogénico porque es característica y puede ser más fiable para el diagnóstico que la misma exploración física, ¿no? Para establecer si es cardiogénico y no cardiogénico. Complementarios, lo vamos a hacer un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un ecocardiograma, una gasometría y la presencia de electrolitos y un hemograma completo. Sobre todo, la radiografía de tórax, un electrocardiograma y un examen de sangre si las situaciones del lugar donde trabajan así lo requieren.
También vamos a hacer, en caso de sospecha, enzimas cardíacas, en caso de diabetes, una glicemia, en caso de problema renal, urea creatinina, que también podemos implementar para ir haciendo el diagnóstico diferencial. Aquí ustedes en la gráfica pueden ver el diagnóstico diferenciales que se va a hacer con el edema agudo de pulmón y estrés respiratorio agudo severo, que es lo que estamos ventilando ahora, por ejemplo, con COVID, neumonías, crisis de asma bronquial, EPOC, pleuritis con derrame y la tromboembolia pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, pues los objetivos es disminuir la presión capilar pulmonar, mejorar la ventilación pulmonar y tratar la enfermedad causal. Entonces, aquí ustedes pueden ver un algoritmo para el manejo del edema agudo de pulmón. Sospecha de edema agudo de pulmón. Hacemos medidas generales. ¿Cuáles las medidas generales? El paciente tiene que ser colocado en decúbito semisentado, ¿no? Que se llama posición de Fowler, con oxígeno mayor al 50%. El oxígeno debe administrarse por mascarilla a dosis altas. Nosotros llamamos FiO2. Acuérdense que el FiO2 ambiental es del 21%, porque la concentración de oxígeno ambiental es del 21%. Entonces, con cada litro que aumentamos, pues vamos aumentando la FiO2. Si nosotros estamos al 50%, entonces vamos a tener que el paciente está recibiendo ya una dosis adicional de oxígeno. Entonces, hay una fórmula para calcular el FiO2 que nosotros sumamos 20, que es el estándar, y multiplicamos 4 por el número de litros que damos y tenemos la FiO2 que le sumamos. Por ejemplo, si un paciente está recibiendo 5 litros de oxígeno, 5 litros de oxígeno le multiplicamos por 4, 4 por 5, 20. Y si sumamos 20, estamos recibiendo una FiO2 del 40%. Entonces, por lo tanto, el paciente debe recibir entre 6 a 7 litros de oxígeno mediante mascarilla, ¿no? Le hacemos una monitorización permanente de un electrocardiograma, siempre tiene que estar con una oximetría de pulso y una sonda vesical porque es un paciente clínico. El aparato se calibra para que tome la presión y nosotros vamos a ver si el paciente está normotenso, hipertenso o el paciente está en shock. Si el paciente está normotenso, pues nosotros vamos a utilizar el medicamento de elección, que es la nitroglicerina. Es el fármaco de primera elección para el tratamiento del edema agudo de pulmón en pacientes que no presentan shock. Por eso este paciente está normotenso o incluso hipertenso. Entonces, vamos a tomar en estos pacientes. En estos pacientes con hipotensión está contraindicado. La nitroglicerina tiene la capacidad de disminuir la precarga y la poscarga y puede administrarse rápidamente por vía sublingual o en situación de emergencia por goteo intravenoso, ajustando la dosis cada 5 minutos. Ustedes pueden ver la dosis de 20 a 25 microgramos por minuto. Podemos también utilizar nosotros el nitroprusiato de sódico, que es el fármaco de segunda elección. Obviamente, pacientes graves, críticos, es un fármaco que se utiliza en la unidad de terapia intensiva, que tiene que tener una monitorización exhaustiva y con un personal calificado para el manejo del nitroprusiato. Tiene un efecto potente vasodilatador, mixto tanto arterial como venoso, y de este medicamento tiene un efecto espectacular, pero su empleo puede ser restringido a los pacientes muy graves. También podemos utilizar nosotros furosemida intravenosa en dosis de 0.1 a 1 microgramo por kilogramo de peso. Puede ser, si el paciente no está recibiendo furosemida, puede responder en dosis de 20 a 40 miligramos de furosemida intravenosa. En su mente debe estar ya las presentaciones que ustedes estudiaron en farmacología de los diuréticos, ¿no? Entonces, la furosemida, cuánto viene en tabletas y cuánto viene en presentaciones venosas. Tiene que ser utilizado, reduce gradualmente el volumen intravascular y tiene un efecto vasodilatador muy rápido. El paciente no ha recibido, pues responde rápidamente. El paciente también se puede utilizar cloruro de morfina con el objeto de tranquilizar su estado de euforia, porque el paciente se siente ahogar. Entonces, al ahogarse aumenta las necesidades de oxígeno por estar desesperado, ansioso. Entonces, la morfina lo que hace es tranquilizar, por lo tanto, disminuye el consumo de oxígeno del paciente, le pone más tranquilo, permite que tolere el oxígeno que se le administra. Entonces, se utiliza dosis de 4 miligramos intravenoso. También se puede utilizar inotrópico. Se emplea cuando el edema agudo del pulmón persiste a pesar de la administración de vasodilatadores y diuréticos en los pacientes no hipotensos y se debe administrar también dobutamina o miledorida
para aumentar el gasto cardíaco previo, pero en el paciente crítico es necesario saber las indicaciones para la utilización de dobutamina. También el paciente se puede utilizar en algunos casos un broncodilatador como la aminofilina en dosis de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso, si tiene broncoespasmo. Si el paciente, si no responde, debemos utilizar ya dopamina a dosis de 3 microgramos por kilogramo de peso un minuto. Este medicamento tiene que seguir incrementándose hasta la respuesta. Y si no responde, tenemos que utilizar la dobutamina, que son medicamentos inotrópicos que se utilizan. Si el paciente está con normotenso o con hipertensión, además de esto, se puede aplicar nitroprusiato sódico o dar un antihipertensivo que disminuye la presión arterial. Y obviamente si el paciente está hipotenso, pues vamos a utilizar dopamina, noradrenalina, dependiendo de las condiciones que tenga el paciente para hacer eso. Y si se requiere, pues, que el riñón tenga su actividad normal, porque vamos a utilizar diuréticos, también podemos nosotros utilizar medidas como para disminuir la presión capilar, como por ejemplo, colocar al paciente al borde de la cama con las piernas colgadas para disminuir el retorno venoso, aplicación de forma alternada, torniquetes o brazaletes de presión a las extremidades para disminuir la precarga, y esto se llama sangría seca. También podemos utilizar la presencia de alcohol en el líquido donde está dándose la humidificación del oxígeno para secar las secreciones, si así lo tiene. El pronóstico de los pacientes con edema agudo de pulmón va a depender de la intensidad que hagamos del tratamiento. Aquí ustedes pueden ver la evaluación inicial y el otro algoritmo para lo que habíamos mencionado en el manejo de agudo de pulmón. El pronóstico con atención rápida adecuada se resuelve rápidamente y favorable. Hay una fórmula que se llama el Morleacin. El Morleacin, que es morfina, oxígeno, digital, que se va aplicando a los pacientes para dar este famoso Morleacin, que es la memotécnica para correarse los medicamentos que vamos a utilizar, diurético incluido, ¿no? Y mientras más temprano se resuelve el edema agudo de pulmón, mejor pronóstico tiene. Mientras más tardía, peor pronóstico. En algunas ocasiones, el paciente con edema agudo de pulmón puede requerir incluso la presencia de hemodiálisis. En el edema agudo de pulmón no cardiogénico vamos a tratar la causa, ¿no? La causa que está generando el edema agudo de pulmón no cardiogénico. Nos tratamos del factor desencadenante. Tratamos de insuficiencia respiratoria, administración de oxígeno, compresión positiva. En algunos casos requiere ventilación mecánica, al igual que el edema agudo de pulmón, manejo del cardiovascular, apoyo nutritivo, requerimientos calóricos diarios, fármacos, podemos utilizar corticoides si así se lo necesita. También se puede utilizar, por ejemplo, surfactante en los niños, se puede utilizar óxido nítrico por vía inhalador. Entonces, el no cardiogénico es de tipo etiológico y eso se estudiará o ustedes estudiarán estudiando conforme van estudiando las patologías que van llevando hacia el edema agudo de pulmón no cardiogénico. Entonces, pues, son múltiples. Aquí les he dado una pauta para el edema agudo de pulmón no edema agudo de pulmón cardiogénico, fundamentalmente en el tratamiento del mismo. Una de las complicaciones graves que tenemos con el shock es prácticamente un paciente que va pasando por una serie de etapas hasta llegar a un shock reversible, a un shock irreversible, va pasando por una serie de etapas, de shock compensado o shock descompensado. Hay varias clasificaciones. Las clasificaciones de shock son shock cardiogénico, shock hipovolémico, shock distributivo. Dentro del shock distributivo tenemos el shock séptico, el shock anafiláctico y el shock neurogénico. Nosotros vamos a ver el shock cardiogénico, ¿no? Ustedes en otros capítulos estudiarán los diferentes tipos de shock. En neurología, por ejemplo, shock neurogénico y en las otras áreas de especialidad, los diferentes tipos de shock. El shock se define como un síndrome de etiología multifactorial desencadenado por una inadecuada perfusión sistémica aguda y caracterizado por el desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno de los tejidos.
bien por un aporte inadecuado o bien por una mala utilización a escala celular del oxígeno. A eso nosotros determinamos shock. Dentro de los shocks, ya obviamente tienen una elevada mortalidad del paciente y aquí sobre todo es un estado de hipoperfusión tisular debido a la disfunción cardíaca cuando hablamos nosotros del shock cardiogénico. ¿Qué nomás nos puede generar? Efecto de bomba. El efecto de bomba y el principal deterioro de la función de bomba es el infarto agudo del miocardio y la insuficiencia cardíaca sistólica cuando nosotros no tenemos una buena contractibilidad miocárdica. Entonces, también puede ser por arritmias cardíacas, taquiarritmias, pueden generar un choque cardiogénico. De hecho, un paciente con una taquicardia ventricular, el paciente está en shock cardiogénico, ¿no? Y el paciente está en paro cardiorrespiratorio y hay que reanimarle. El estado de hipoperfusión se genera por falla miocárdica y mayormente es por un infarto agudo del miocardio, como habíamos mencionado. La pérdida de la función miocárdica representa el 35 al 40% y la mortalidad está entre 70 y 80% y se asocia a shock. El 7 al 20% de los pacientes con infarto agudo del miocardio van a generar shock. Entonces, la mayor incidencia del infarto agudo del miocardio que presenta choque cardiogénico es el infarto anteroseptal y anterolateral, que son los que predisponen a esta falla. Entonces, esto va a generar una hipoarterial sistémica severa y prolongada que no responde a la administración de volumen, una hipoperfusión periférica, el paciente va a estar frío, con estado mental alterado y obviamente una disminución de la diuresis a menos de 0.5 ml por kilogramo hora o a menos de 30 ml por hora del paciente que está orinando. Entonces aquí la etiología, el 78% representa el infarto agudo del miocardio y las valvulopatías, la miocarditis, trauma de tórax, cirugía de bajo circulación extracorpórea, mixomas o las causas iatrogénicas representan el resto por ciento. Pero la principal causa es el infarto agudo del miocardio. Así es que cuando veamos infarto agudo del miocardio, cardiopatía isquémica, vamos a revisar con más detalle estas causas. Entonces aquí miren que las causas de shock cardiogénico de disfunción primaria del ventrículo izquierdo, que representa el 80%, complicaciones mecánicas del 15%, insuficiencia mitral del 4%, comunicaciones intraventriculares del 4%, y así van hasta la disfunción primaria del ventrículo derecho, taponamiento cardíaco y ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, lo que genera el shock cardiogénico. También tenemos problemas virales como la miocarditis por Coxsackie virus tipo A y B, cuya sintomatología es disnea, dolor torácico, palpitaciones, episodio febril y obviamente que nos lleva al choque con la signos de hipoperfusión periférica de eso. Lesiones del tórax como la obstrucción de la vía aérea, neumotórax hipotensivo, neumotórax abierto, taponamiento cardíaco, que son causas extracardíacas de choque cardiogénico. Hemotórax masivo, el tórax inestable, lesiones no fatales, contusión miocárdica, lesiones traqueobronquiales, ruptura diafragmática y lesiones esofágicas y contusión pulmonar y ruptura aórtica, que también nos pueden llevar a un choque. Todo esto es por impacto a nivel del miocardio, ¿no? Se daña el miocardio y esto puede generar por el impacto del volante sobre el tórax y eso comprime el esternón contra la columna y aquí tenemos para que se genere contusión miocárdica, que es el mecanismo, ruptura de vasos, en fin, lo que va a generar un choque de tipo cardiogénico por trauma de tórax, ¿no? El hemotórax de atención, el hemotórax masivo también nos genera que el paciente tenga un choque de tipo cardiogénico y hay que tratarlo. Aquí las intoxicaciones por beta bloqueantes, por antihipertensivos, diuréticos y también por morfina nos puede generar la presencia de choque de tipo cardiogénico, que son refractarios. Entonces, aquí estamos hablando del infarto agudo del miocardio, que eso nos vamos a ver con más detalle cuando revisamos el mismo, así es que le vamos a pasar por alto, ¿no? El gasto cardíaco está disminuido, la fracción de expulsión del ventrículo está disminuida y por lo tanto el índice cardíaco está disminuido y la masa miocardia tiene una disminución en la función sistólica y eso lleva al edema agudo de pulmón con incremento de las presiones arteriales y a su vez ya la disminución de las resistencias vasculares periféricas, la disminución del gasto cardíaco va a generar una hipotensión arterial y por ende la aparición de choque cardiogénico. Entonces aquí vamos viendo cómo se va generando y
esta hipoperfusión generalizada por la disminución del gasto cardíaco va a generar un gradiente de flujo coronario disminuido, una hipoperfusión generalizada y una disfunción multiorgánica como mecanismo general, y esto dado por una hipoxia por alteración en la ventilación-perfusión, una presión venosa central aumentada y una presión aórtica disminuida. Entonces, por lo tanto, el paciente está hipotenso, hipoxémico por falta de utilización de oxígeno, falta de aporte de oxígeno hacia los tejidos. Y lleva a la disfunción multiorgánica que puede afectar, primerito, al cerebro. Ustedes acordarán que el cerebro para perfundir necesita una presión arterial mayor de 60 milímetros de mercurio y un gasto de entre 55 a 100 ml por cada 100 gramos de cerebro para tener un normal funcionamiento. Cuando el cerebro tiene una presión arterial media menos de 50 milímetros de mercurio, se pierde la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, la presión de perfusión está disminuida y se produce una isquemia cerebral generalizada. Entonces, por lo tanto, el paciente puede tener alteración en el estado de conciencia, sea por un estado mental alterado con ansiedad, inquietud, el paciente está desorientado, hasta cambios ya en el nivel de la conciencia, como es el sopor, el estupor y finalmente viene el coma. Mientras más severa sea la hipoperfusión cerebral, más severo es el cuadro a nivel neurológico. Ustedes acordarán que el cerebro funciona con oxígeno y glucosa, ¿sí? Y todo es transportado por la sangre y la sangre se transporta mediante una presión sanguínea. Y no, el cerebro no recibe sistemas de nutrición como es la glucosa y el oxígeno, entonces se paraliza el sistema metabólico de la neurona, que paraliza los sistemas de transporte neuronal, que ustedes deben haber estudiado en neurología, y eso impide que los neurotransmisores sean liberados en las terminaciones sinápticas y por lo tanto el cerebro disfunciona. Al inicio con digestibilidad y finalmente pasando al sopor, al estupor y al coma. A nivel renal, pues ya es el primer órgano que se manifiesta, ya hay una disminución en la filtrado glomerular, hay activación de los receptores a nivel de la arteria eferente por vasoconstricción y eso disminuye la perfusión a nivel renal, generando la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual incrementa la presión y obviamente pues si hay una disminución del flujo renal pues va a disminuir la cantidad de tóxicos y líquidos eliminados por el riñón que se conoce como insuficiencia renal aguda. Esto con una presión arterial de 80 milímetros de mercurio. A nivel pulmonar, pues puede haber un edema agudo de pulmón, una disminución en la compliance pulmonar, alteración en la relación ventilación-perfusión. Ustedes ya cuando vean neumología van a ver con más detalle esta relación ventilación-perfusión, la elevación del gradiente de oxígeno alveolo capilar, la disminución del contenido de oxígeno y una hiperventilación con incremento en la frecuencia respiratoria y utilización de los músculos accesorios respiratorios. Esto en la fase irreversible, pues a lo mejor incluso ya caiga la frecuencia respiratoria y el paciente entre en una franca desmejoría que le puede conducir a la muerte. A nivel del tracto gastrointestinal puede generar isquemia, aumento en la permeabilidad celular y translocación bacteriana. El hígado está congestivo, puede dar edema celular y necrosis de las células hepáticas, llevando a una insuficiencia hepática con alteración en los factores de la coagulación que se producen ahí, disminución del ciclo de Cori y la glucogénesis con el aumento de la lactatemia, es el incremento del lactato, y que piruvato y glucosa, que es el ciclo de Core, y hay una hiperlactatemia. Y esta hiperlactatemia es un marcador indirecto de la hiperperfusión de los tejidos, ¿no? Es muy importante, sobre todo si ustedes se dedican a la medicina crítica, la determinación del lactato en sangre para determinar condiciones. Entonces, aquí la reducción del flujo arterial coronario produce choque cardiogénico, esto es una respuesta inflamatoria, falla multiorgánica y finalmente lleva a la muerte del paciente. El cuadro clínico por el choque cardiogénico, nosotros vamos a tener manifestaciones como disnea, taquimia, estertores pulmonares, ingurgitación libular y la aparición del ritmo de galope. Manifestaciones de gasto, bajo gasto, tenemos palidez, oliguria, llenado capilar prolongado, más de 3 segundos, reacción adrenérgica, el paciente puede estar con alteración de estado mental en la que dependiendo del tipo de shock, va a estar muy irritable, muy ansioso, diaforético o ya somnoliente, estuporoso, coma. Por eso es que uno de los signos de hipoperfusión es ver el estado mental.
Vamos a encontrar un paciente con piloerección, la piel puede estar caliente en las fases iniciales del shock y ya en las fases tardías del shock fría, diaforético y con cianosis periférica. Y con inestabilidad hemodinámica, pues va a estar con hipotensión arterial, con una presión arterial sistólica menor de 20 milímetros de mercurio, un índice cardíaco menor de 2.2 L minuto por metro cuadrado, esto ya son técnicos, y una presión en cuña mayor de 15 milímetros de mercurio, un clavamiento que también, y esto nos da el diagnóstico de choque estético. Y a estos factores de inestabilidad, pues ya se hacen terapia intensiva para el cálculo tanto del índice cardíaco y del gasto cardíaco, que tiene algunas fórmulas, una de ellas la fórmula de Pick, pero ya esto es más de especialidad que se va aplicando en los pacientes críticamente enfermos, es un paciente crítico, ¿no? Entonces, hipotensión, oliguria, alteración del sensorio, que va desde estados de hiperexcitabilidad hasta el estado de coma, frialdad de las extremidades y los criterios hemodinámicos que ya habíamos mencionado, la presión en cuña o enclavamiento mayor de 18, el índice cardíaco y la presión arterial sistólica por más de 30 minutos, menos de 90, ya tenemos nosotros el diagnóstico de choque cardiogénico. Aquí tenemos la clasificación de KILIP, siendo el choque cardiogénico de infarto agudo del miocardio, el KILIP 4. Entonces, ya cuando veamos el síndrome coronario, vamos a recordar nuevamente esta clasificación de KILIP y Kaplan del infarto agudo del miocardio. Ya, ¿cómo llegamos al diagnóstico de choque cardiogénico? Historia clínica, exploración física, realizamos un electrocardiograma de dos derivaciones, una radiografía de tórax portátil, podemos realizar un ecocardiograma que se realiza generalmente en cabecera del paciente y vamos a encontrar la toma de signos vitales, le pasamos sonda y la presión, las extremidades frías, cianóticas, vamos a ver la presencia de oliguria y el índice cardíaco, que ya son valoraciones que se hacen en la terapia intensiva. Ya mencionamos esto, nuevamente. Ecocardiografía, las elevaciones de segmento ST, porque acordarse que habíamos mencionado que el principal causante de choque cardiogénico es el infarto agudo del miocardio y las rupturas valvulares que a veces se generan como complicaciones de la misma, con elevación y sin elevación del sistema. Entonces, el objetivo es manejar el gasto urinario, mantener el estado de conciencia mediante los controles clave como de Glauben, mejorar la presión arterial, debe observarse llenado capilar menos de 4 segundos y para eso utilizamos medicamentos que son vasoactivos como la dobutamina, sobre todo en estos pacientes que están en choque cardiogénico, la adrenalina y la noradrenalina, que eso ya se da en terapia intensiva. Solo aquí les mencionamos como conocimiento general, soporte respiratorio que puede ser con mascarilla o en caso de ser necesario ventilación mecánica con intubación endotraqueal y asistencia ventilatoria en el paciente. Soporte circulatorio con catéteres para medición de 14G o 16G, que son los diámetros que tenemos que pasar el catéter, catéteres Swan Gums, soluciones cristaloides con criterio, porque tenemos que mantenerlos con volumen adecuado, que puede ser soluciones fisiológicas, lactato de Ringer, dextranos, gelatinas que se pueden utilizar obviamente con cuidado y con indicaciones médicas precisas, porque acordarse que es un paciente críticamente enfermo y que se utiliza pues de acuerdo a la especialidad. Entonces por eso es que yo le paso rapidito esto, solo les menciono lo que se utiliza, pero esto ya es de manejo mucho de especialidad. Y obviamente vamos a utilizar la dopamina y la dobutamina, que son los medicamentos que se utilizan también bajo ciertas condiciones, entre dosis 2.5 microgramos kilogramo de peso hasta una dosis máxima de 20 microgramos kilogramo de peso. Dependiendo de la respuesta, se va subiendo la dosis de 2 microgramos, de uno en uno o 2 microgramos por kilogramo de peso minuto, para ir viendo los efectos que queremos del paciente de acuerdo a las metas que nos hemos trazado. Aquí la adrenalina, la noradrenalina, que también son medicamentos que nosotros utilizamos aquí un esquema para optimizar la precarga. En caso de arritmias cardíacas, una cardioversión eléctrica de emergencia con la utilización de incluso fármacos antiarrítmicos que nosotros utilizamos dependiendo de esto. Aquí hay estudios de los diferentes vasoactivos que utilizamos para el manejo y el consumo de oxígeno a nivel
de lo que es la presión capilar de la arteria pulmonar, las resistencias vasculares periféricas, las resistencias vasculares sistémicas, la frecuencia cardíaca, la contractibilidad miocárdica y el gasto cardíaco. Mire, el que mejor tienes la dopamina para la utilización, sobre todo el gasto cardíaco, la contractibilidad y la frecuencia cardíaca, o con las resistencias vasculares periféricas, la presión pulmonar y el consumo de oxígeno. Se consume bastante oxígeno. La dopamina tiene mejores características, la dobutamina por eso es el fármaco muchas veces de elección, obviamente dependiendo de la contractibilidad miocárdica para generar eso, porque también produce vasodilatación aquí, por eso es negativo en las resistencias vasculares periféricas, que es vasodilatador. Entonces, si yo tengo un paciente que está hipotenso y le vasodilato más, tengo que ver la contracción, puede originar la muerte del paciente y por eso tiene que ser con mucho criterio que se utilicen estas drogas en el paciente críticamente enfermo. Eso es lo que les puedo aportar el día de hoy en cuanto al manejo de los pacientes con edema agudo de pulmón y choque cardiogénico. Obviamente, esto del manejo de choque y el diagnóstico de choque de shock es un capítulo amplio de la medicina. Aquí le hemos tocado superficialmente para que ustedes más o menos tengan una orientación clínica y sepan remitir oportunamente a un hospital de mayor complejidad o un centro de mayor complejidad donde pueda ser tratado tanto el edema agudo de pulmón como el choque cardiogénico. Aquí lo importante es que ustedes aprendan a diferenciar en edema agudo pulmonar cardiogénico y no cardiogénico, ver las etapas, darse cuenta a tiempo qué exploraciones necesitan y cuándo remitir oportunamente para que el paciente sea valorado por especialidad, porque tanto el edema agudo de pulmón como el choque cardiogénico debe ser manejado oportunamente y con el conocimiento apropiado para evitar que el paciente vaya a fallecer y de tener estas situaciones tan dramáticas como ocurre cuando el paciente fallece. Señores, señoras, señoritas estudiantes, no sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. No, doctor. ¿Ya? El día de mañana nosotros vamos a empezar con un capítulo también importante que es la hipertensión arterial. Entonces sería bueno que ustedes también recuerden lo que ya dimos en las clases, que es el sistema de toma de la presión arterial, cómo es el gasto cardíaco, de qué depende la presión arterial, eh, también los mecanismos de regulación de la presión arterial que vimos en fisiología, porque ya la hipertensión arterial no es más que volver a estos mismos sistemas, sistema adrenérgico, sistema renina, angiotensina, aldosterona y sobre todo la perpetuación de estos factores en un paciente genéticamente predispuesto que se modifica con factores ambientales. Entonces, traten de leer para poder avanzar, porque ahorita, como ustedes ven, yo ya estoy avanzando un poquito más rápido, porque yo ya les di bases para ir entendiendo en algo la fisiopatología del por qué se producen las enfermedades. Entonces, recuerden los capítulos, revisen el video, la clase correspondiente, para que se acuerden del gasto cardíaco y las resistencias vasculares, que les depende de la presión arterial, y cómo actúan a nivel de las arteriolas los diferentes componentes de vasodilatadores y vasoconstrictores capilares que actúan a nivel de la arteriola deferente, de qué depende el gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, y de qué dependía el volumen sistólico. Todo esto nosotros ya vimos en fisiología cardíaca y por eso es que al menos yo como profesor me detengo más en explicar fisiología a mis estudiantes para que se entienda la fisiopatología y ahí es mucho más fácil entender la fisiopatología y las manifestaciones clínicas que presenta un paciente con estas características. No sé si tienen preguntas, señores, señoras, señoritas estudiantes.